Tengo en la línea a Carlos Torres. Carlos Torres es un especialista en temas de aviación y aeronáutica. ¿Qué pasa con Mexicana de Aviación? ¿Está al borde de la extinción? ¿Qué va a suceder? ¿Es una suspensión de rutas? ¿Es una revisión, como dice la presidenta Sheinbaum? Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente, Carlos, mucho gusto saludarte y feliz arranque de año. Igualmente. A ver, leo dos versiones. Una versión dice que Mexicana de Aviación ya no puede, ha estado perdiendo dinero, hay vuelos de un solo pasajero que se han hasta vuelto virales porque el pasajero lo sube a sus redes sociales, está muy mal planeado, es un tiradero de dinero y entonces ahora pues no le pudo pagar a TAR los aviones que le rentaba y ya nada más se queda con los 2 aviones del ejército y suspende las rutas. Leo también la versión de que era un muy mal contrato, que era un contrato carísimo para Mexicana, que no le convenía y a lo mejor la propia Mexicana se deshizo de este contrato. ¿Cómo están las cosas? Creo que tocas un punto súper importante y una de las dos alternativas está, digamos, sumada a la otra. Hay que recordar aquí, Carlos, que antes de que arrancara Operaciones Mexicana de Aviación en los últimos meses de 2023, originalmente se había previsto un plan de 10 aviones Boeing 737 que lamentablemente no pudieron ser concretados y también hubo ahí todo un tema complejo para lograr alcanzar la fecha que el presidente se había comprometido a arrancar la aerolínea. Y entonces, en aquel momento tuvo que arrancar pues con aviones rentados por un lado, que son estos aviones de TAR, y por otro lado trayendo 3 aeronaves de la Fuerza Mexicana, convirtiéndolos a una aeronave comercial. Y con esos 5 aviones se trató de atender ese primer plan de negocios que pues era muy ambicioso. Hablar de 18 rutas nacionales y hablar de que iba a tener una gran conectividad dentro de México, pues se antojaba muy complejo con 5 aeronaves que por un lado unas eran de capacidad de 50 pasajeros y tenían un contrato de arrendamiento de 1 año y por otro lado con unas aeronaves del ejército transformadas para la aviación comercial. Así, pero al final del día pues se dio el banderazo como muchas otras de las obras presidenciales y se ha visto que después de 12 meses pues definitivamente no cumplió con las expectativas y aun cuando se informó antes de que acabara el año, Carlos, como seguramente aquí informaste en tu espacio, que había trasladado cerca de 400,000 pasajeros, pues eso dista mucho de cualquiera. Sí, porque se escucha muchísimo, pero creo que es el 0.5% de los pasajeros, ¿no? Es decir, de cada 200 pasajeros, 1 va por Mexicana, ¿no? Definitivo. Y mira, y en algún momento me decían en estos días, bueno, pues es que tampoco es comparable una aerolínea de 5 aeronaves con la Mexicana de Aviación en este momento con las 3 grandes aerolíneas nacionales. Por supuesto que no, pero también un plan mucho más realista y un plan mucho más coordinado comercialmente pudo haber hecho mejor sentido de negocio. Y aquí un punto bien importante, Carlos, no ha sido alternativa para los usuarios. ¿Y por qué no ha sido alternativa? Porque no tiene los suficientes itinerarios, las suficientes frecuencias y porque no hubo una labor de comercialización como con otras obras del gobierno, ¿no? Entonces, la combinación de esos dos elementos pues ha hecho que la gente decida no utilizar la Mexicana de Aviación y haya esto que decías, pues vuelos con 10, 15, 20 pasajeros o con un pasajero. Entonces, creo que este revire que están dando, que es un revire implícito, pues ojalá que marque un punto de quiebre pues para que este plan maestro, como decía ayer la presidenta, pues sea mucho más realista para los siguientes meses en lo que llegan los aviones que ya compramos, ¿no? Ahora, lo mejor es que no haya Mexicana de Aviación, o cuál es la verdadera, la mejor salida posible dadas las circunstancias. Mira, para la situación actual, que lleguen los aviones que se adquirieron ya el año pasado, tú recordarás que se gastaron 20,000 millones de pesos para la adquisición de estas 20 aeronaves. Y que estarán llegando entre el 2025 y el 2027 y que realmente Mexicana tenga un plan pues muy concreto para conectar algunos destinos que tienen muy baja demanda y que las 3 grandes aerolíneas deciden no volar porque no es negocio ni para los pasajeros ni para la carga que trasladan, y eso haría la única lógica de poder mantener la aerolínea, al menos, Carlos, para que fuera autosustentable, es decir, que no le costara o no nos costara de los impuestos a todos los mexicanos. Creo que ese es el mejor escenario dado lo que hay hoy en día, y te diría que dentro de todo, y no quiero pecar de ser demasiado optimista en este momento, pero dada la circunstancia me parece que esta revisión de plan pues tendría que ser muy profunda en términos de flota y en términos de plan comercial de itinerarios. Carlos Torres, experto en temas de aviación, gracias por estos minutos para W Radio.
Radio. Gusto saludarte. Un fuerte abrazo, Carlos, para ti y para todo tu equipo y feliz arranque de año. Igualmente. Y hace unos minutos pues ya le adelantábamos con Valeria Moy acerca de este tema de que desde este lunes Mexicana de Aviación pues deja de volar a destinos como Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. ¿De qué se trata? ¿Por qué esta suspensión? ¿Cómo estás, Valeria Moy? Volvemos contigo. Hola Arely, buenas tardes de nuevo. Pues mira, todos sabemos que cuando empezó a operar de nuevo en esta nueva versión de Mexicana de Aviación hace pues más de un año, el 26 de diciembre del 2023, pues fue un poco a la carrera, un poco muy a la carrera, sin ningún plan, sin ninguna planeación de cómo hacer de esta, en todo caso, una posible empresa rentable. Ya sabemos que las aerolíneas, manejar aerolíneas es muy complicado, es muy difícil hacerlas rentables, y pues en ese momento fue básicamente porque el presidente López Obrador pues se le ocurrió y él quería su línea de aviación. Pues ya tenemos línea de aviación, Mexicana de Aviación, y resulta evidentemente que muchas de estas rutas que operaba, no operaba muchas rutas, operaba alrededor de 16, 17 rutas, entonces muchas de estas rutas pues no son rentables, pero ni de cerca. Entonces lo que dice Mexicana de Aviación en este momento es que ya tienen un plan maestro, ¿no? Un plan maestro que va a permitir que la empresa sea rentable, y para que la empresa sea rentable, eso habrá que verlo después, ¿no? Pero para que la empresa sea rentable, tienen que cancelar 8 rutas. Estas rutas son las que salen del AIFA, otra señal de que algo no está jalando con el AIFA. Está funcionando. No está funcionando. Estas rutas salen del AIFA, son Acapulco, Campeche, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. También hay una ruta que es la de Puerto Vallarta, Guadalajara, que también la van a suspender. Ahora, ¿por qué se suspenden? Pues porque no hay pasajeros, Arely. No, simplemente no es rentable tener esas rutas. Ojo, si hubiera sido rentable ya hubiera habido esas rutas. O sea, esas rutas ya hubieran estado servidas por el mercado. Y bueno, pues esto implica evidentemente que no va a poder mantener Mexicana de Aviación. Es más o menos la mitad de las rutas que manejaba. Entonces no va a poder mantener los aviones que tenía. Los aviones que tenía no son todos de Mexicana. Había unos de Mexicana y los demás los tenían bajo esquemas de arrendamiento, en particular con una empresa de vuelos regionales que se llama TAR, que ya estaba prácticamente quebrada, y entonces esta empresa TAR le pasó bajo este esquema de arrendamiento unos aviones a Mexicana de Aviación. Y bueno, pues finalmente, si ya suspendes 8 rutas de las 16 que manejas, vas a tener que tener menos aviones, evidentemente, y por lo tanto le regresa algunos de estos aviones a esta empresa TAR. Evidentemente saben, Valeria, que esto no está funcionando. Bueno, pero además, Arely, no es como cualquier empresa, porque cualquier empresa, si una empresa privada, si a ti, Arely, se te ocurre poner tu línea aérea y no funcionan las rutas, pues la pérdida la asumes tú, Arely, ¿no? Claro. O la asume los inversionistas que le hayan puesto dinero, que le hayan puesto capital a la operación de esa empresa. Ahora, perdón, Valeria, lo interesante está en que sí hay pasajeros, o sea, los aeropuertos sí se usan y sí hay gente que vuela. El tema es por qué no usan Mexicana. No, bueno, y además no todas las rutas son rentables, porque a lo mejor hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones, y pues si tienes un avión en el que tienes una ocupación de 10% del avión, pues eso no lo hace rentable. Ojo, como bien dice la presidenta, es un proceso de revisión, y ella dice, como cualquier empresa, hay una diferencia, Arely. Cuando las empresas son privadas, las pérdidas las asumen los inversionistas, y cuando la empresa es pública, las pérdidas las asumimos todos, porque los recursos para mantener una aerolínea que no está funcionando los ponemos tú y yo y cualquiera que pague impuestos. Cuando sí hay recursos que se podrían utilizar, sí hay usos que se le podrían dar a esos recursos de mejor manera. Pues ahí está, Valeria, estaremos muy pendientes, porque después de la presentación de este plan maestro, pues veremos cómo se va este reajuste que dicen tendrá que existir para saber. Y además un tema, hace unos meses pues era parte de un meme donde se veía a un pasajero presumiendo que era el único pasajero del vuelo de Mexicana, y pues eso ya auguraba que la cosa no iba bien. Ahora sí que no era meme, era anécdota. Muchísimas gracias, buena tarde. Nos vemos, Arely. Nos escuchamos mañana. Gracias, Valeria Moy.